En este video dibujaré a los 5 animatrónicos originales de Five Nights at Freddy's, cada uno en un estilo diferente de animación, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo de este video es el de Coraje, el perro cobarde, una de mis caricaturas favoritas. Este estilo, lleno de personajes y situaciones perturbadoras, le corresponderá al querido Freddy Fazbear. Freddy Fazbear y uno de los estilos del video fueron sugeridos en los comentarios por el Bam Bam Gamercito. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Un detalle curioso de esta caricatura es que muchos personajes tienen tobillos y muñecas cómicamente delgadas, así que este animatrónico tendrá brazos y piernas anchas que contrasten de forma graciosa con las zonas delgadas. Curiosamente, había varios personajes osos en esta caricatura, de los que pude tomar inspiración. ¿Crees que esta versión de Freddy le daría miedo a Coraje? Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de agregar el color a este estilo no hubo mayor complicación, pues en esta caricatura los colores son sólidos y generalmente no hay sombras en los personajes. Los ojos de este Freddy los basé en los de Shirley, la medium, por lo que también son extraños y asimétricos. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo que escogí es el de los Looney Tunes, una caricatura muy clásica y que prácticamente todas las personas conocen. Este estilo le corresponderá a Bonnie, mi animatrónico favorito del primer juego. No tuve complicación para hacer a Bonnie, pues tomé como referencia al mismísimo Bugs Bunny, que también es un conejo. Curiosamente, el famoso conejo ha aparecido múltiples veces tocando algún instrumento, así que no fue difícil adaptar la guitarra de Bonnie a este estilo de animación. El cuerpo y las extremidades las basé en Bugs, mientras que en el rostro tomé inspiración de otros personajes que tuvieran un hocico más pronunciado, como el de este animatrónico. Decidí colocarle colmillos filosos como los del demonio de Tasmania, para simbolizar que este conejo no es tan amigable como podría parecer a primera vista. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, no olvides apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de darle color, utilicé los mismos tonos que el Bonnie original, los cuales son bastante apagados y combinan bien con esa apariencia de caricatura antigua. Igualmente no incluí sombras en este estilo, pues era raro verlas en estas caricaturas. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo es el del cómic Dogman, ya que pronto se estrenará una película basada en él. Ya que este estilo es muy sencillo, decidí hacer una ronda bonus y utilizarlo para el animatrónico más especial de este juego, Golden Freddy. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. En partes como los pies también tomé inspiración del Capitán Calzoncillos, pues es del mismo autor que Dogman. En este estilo los trazos no son perfectos, por lo que decidí no hacer correcciones en este dibujo antes de darle color. Agregarle el color fue rápido, pues utilicé tonos sólidos y posteriormente le agregué algunos brillos para simular el estilo de las portadas de Dogman. Este Golden Freddy se ve muy amable.
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Perpendicular. Línea o plano que forma un ángulo de 90 grados con otra línea o con otro plano. Ejemplo: la línea azul es perpendicular a la línea verde. Mi primo vive en una calle perpendicular a la mía. Fin de la pausa. El siguiente estilo es el de la caricatura Los Simpson, el cual le corresponderá a Chica, la única animatrónico femenina del primer juego. La esencia del estilo de Los Simpson radica en el rostro de los personajes, por lo que era importante replicar de forma correcta detalles como los ojos de estos amarillos personajes. Hay varios tipos de ojos en los personajes de Los Simpson. Sin embargo, el más icónico indudablemente es el de los ojos perfectamente redondos con una pequeña pupila negra, por lo que ese fue el que escogí, además de que le da a Chica una sensación de ingenuidad bastante graciosa. Los últimos dos estilos de este video decidí hacerlos en mi computadora en lugar de utilizar lápiz y papel, pues en estas caricaturas, como Los Simpson, las líneas son bastante precisas y poco orgánicas, lo que hace que el dibujo en computadora se vea más cercano al original. Ya que los animatrónicos de este juego tienen una complexión robusta, basé el cuerpo de esta versión de Chica en el de los personajes como Krusty y el propio Homero. El color nuevamente no fue un problema, pues generalmente los personajes de Los Simpson no tienen sombras en sus diseños. Obviamente también debía añadir a Mr. Cupcake junto con Chica. Esta versión de Chica parece tan tonta como Homero Simpson. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de Sonic the Hedgehog. En este estilo, la mayoría de los personajes son animales como los animatrónicos, y me percaté de que existen varios personajes de la misma especie que Foxy. Originalmente quería hacer los ojos de este dibujo como los de Sonic, pero me di cuenta de que todos los zorros de este universo tienen un rostro prácticamente idéntico, lo cual incluye ojos separados. Aunque Tails tiene el pelo de sus mejillas y su hocico del mismo color, en el caso de Foxy tuve que separar únicamente su hocico con un tono diferente al de su cabeza. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra susto entre paréntesis y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. Las manos y los pies de los personajes en este estilo son muy grandes comparadas a las extremidades. Sin embargo, Foxy, al ser un animatrónico dañado, tiene estas partes expuestas, y me basé en los elementos mecánicos de personajes como Metal Sonic. Este estilo es más complejo al momento de darle color, pues tiene muchas sombras en todos los elementos del cuerpo, por lo que añadí colores degradados en cada parte del cuerpo, y pequeños brillos para rematar los contornos del personaje. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. ¿Cuál de los dibujos del video fue su favorito? Los míos fueron el de Bonnie y el de Foxy. Hoy en los fanarts le mando un saludo a John Albert Navas, que me mandó su dibujo del youtuber Minecraft en el estilo de Sonic. Quedó muy bien. También a Judith García, que nos comparte un cuadro que hizo con un personaje muy amigable. Y finalmente a El Optimista Prime, que me mandó su dibujo de Sonic en el estilo de la robot adolescente. Muy buen trabajo.
Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós. Hasta siguiente.